Maestro, prendo el micrófono. Cierto, gracias. Buenas tardes, bienvenidos hoy 2 de octubre de 2020 a nuestra sesión, a la última sesión que tenemos de manera virtual en la asignatura de Ciencia y Sociedad. Sean todos bienvenidos, déjenme platicarles un poquito de cuál va a ser la dinámica del día de hoy. El día de hoy vamos a tener con ustedes un simposium donde vamos a conocer de primera mano la opinión que tiene cada uno de ustedes de manera que yo ya los tengo organizados. Yo voy a nombrar a cada uno por su nombre y tendrán un tiempo libre para poder expresar su opinión acerca de las cuestiones que hemos estado trabajando y sobre todo la reflexión personal acerca de cada uno de los temas o de los temas que para ustedes cobraron mucho más interés estas semanas. En un primer momento voy a hacer una exposición general de la temática, de lo que es la ciencia y la sociedad, para que quede mucho más afianzada la cuestión y sobre todo que quede muy claro los procesos de los procesos científicos que debemos de tener como pedagogos. En el segundo momento es cuando voy a otorgar la palabra a cada uno de ustedes, donde voy a nombrarlos y va a haber un tercer momento. Ese tercer momento es aquellas personas que no fueron elegidas por mí para participar, tendrán oportunidad de hacerlo de manera voluntaria. Si nos da un tiempo justo, si nos alcanza el tiempo para escucharlos. Entonces vamos a iniciar. Eh, Voy a iniciar yo haciendo una reflexión inicial acerca de nuestra asignatura, ¿sí? Y bueno, pues vamos a empezar charlando. Esta va a ser una charla reflexiva. Si en algún momento en el proceso en el que estoy hablando existe alguna duda, algún comentario respecto a lo que voy comentando, por favor no duden en abrir su micrófono y hacérmelo saber. Como lo hemos comentado desde los días que iniciamos esta asignatura, a nuestro alrededor existen una gran multitud de cosas, una gran multitud de hechos y de fenómenos que han tratado de ser explicados y que son tratados de explicar de diferente manera. Nosotros conocemos gente que nos explica de diferente manera, nosotros incluso explicamos las cosas o los fenómenos o los hechos de diferente manera. Por ejemplo, las cuestiones educativas, las cuestiones de problemas de aprendizaje, también hay cuestiones como el arco iris, esas cosas que son fenómenos, son hechos, los huracanes, los terremotos, son hechos y fenómenos que se han tratado de explicar de muchas maneras. La ciencia explica esos fenómenos de forma diferente a lo que nosotros conocemos como los mitos. Entonces, la ciencia esos fenómenos los explica de diferente manera, tratando siempre de dar una respuesta, sobre todo esta palabrita que me parece interesante, una respuesta racional, que tiene que ver con la razón, como ustedes saben, ¿no? Esta cuestión de lo racional que busca la ciencia, dar una respuesta racional. Creer que las explicaciones actuales de la ciencia son definidas, pues eso también es un error. Ya lo habíamos platicado un poco en las sesiones anteriores. La ciencia y las cuestiones científicas van alimentándose día con día y se van haciendo descubrimientos nuevos. Y si tenemos una teoría, puede llegar otra teoría o nosotros hacer una teoría que tumbe la teoría pasada, ¿no? Entonces, debemos estar muy abiertos a esas cuestiones. La ciencia, si creemos que lo actual ya es definitivo, pues estamos cayendo en un error, ya que las características puesto de la ciencia es una naturaleza, en su naturaleza es revisable, o sea, siempre vamos a tratar de revisar y de ver en qué vamos evolucionando para que estas cuestiones vayan mejorando día con día, por supuesto. ¿Y qué es la ciencia? Aunque ya lo hemos visto reiteradamente, bueno, la ciencia es el conocimiento que produce leyes generales a partir de algo bien importante, algo que es la observación. Eso es lo que produce las leyes a partir de esto, de este fenómeno que es la observación. Y sobre todo la realización de experimentos
que pueden reproducirse con toda exactitud en cualquier momento y en cualquier lugar. Es la observación y la parte experimental, y que pueden utilizarse, por supuesto, para predecir acontecimientos. Esta cuestión es bien importante porque gracias a la ciencia es que podemos predecir acontecimientos, y esa es una de las peculiaridades que puede tener esta cuestión. Las leyes científicas no son producto de las creencias, como lo hemos comentado, no son producto ni de creencias, no son producto ni de las tradiciones, sino que son el resultado de la experimentación como un proceso fundamental del método científico. ¿Y qué es la ciencia? ¿Y cuáles son esas disciplinas científicas? Bueno, nosotros conocemos varias disciplinas dentro de la ciencia o las disciplinas científicas. Por ejemplo, las ciencias naturales. Estas son las que abarcan las disciplinas, todas las disciplinas científicas que se dedican al estudio de la naturaleza. Estas se encargan de los aspectos físicos de la realidad. A diferencia de las ciencias sociales, que son las ciencias que a nosotros nos interesan, las ciencias sociales, que estudian el factor humano o los factores humanos. En definitiva, es definitivo, puede decirse que las ciencias naturales se encargan de todo aquello dado por la naturaleza, todo lo que la naturaleza nos da. De eso se encargan las ciencias naturales. Bueno, y las ciencias sociales, las que nos interesan a nosotros, bueno, las que nos interesan de mayor manera porque nos dedicamos a esto, son aquellas ciencias o son aquellas disciplinas científicas que se ocupan de aspectos del comportamiento y las actividades de nosotros los seres humanos. Aspectos del comportamiento y actividades del ser humano. Estos aspectos son, cuando la ciencia se dedica a esos aspectos que no son estudiados en las ciencias naturales. En ciencias sociales se examina tanto las manifestaciones materiales e inmateriales de las sociedades, de toda la sociedad en general. Las ciencias sociales fueron reconocidas como tal en el siglo XVIII. A partir del siglo XVIII es que son reconocidas como ciencias sociales. Su principal objeto de estudio es el hombre. Eso es importantísimo, no lo olviden. El principal objeto de estudio de las ciencias sociales, el hombre. ¿Y qué significa? Bueno, y dentro de la ciencia existe el método científico y sus etapas que son principales. Y esto, si quieren tomar notas, está bien, si no, lo revisan en el video sin problema. Pero son varias etapas que debemos de cumplir siempre en el método científico. El principal punto, que es el número 1, es la observación repetida de un fenómeno. Observar cualquier situación que nosotros veamos en nuestra aula, en nuestra escuela, en nuestra empresa, en el hospital, donde estemos laborando o donde estemos incluso solamente transitando. La observación repetida de un fenómeno, eso es una de las etapas del método científico. La etapa número 2 es la recopilación de información y documentación. Ok, ya observamos, repetidamente es un fenómeno. Ya una vez que lo observamos, ese objeto de investigación, ahora lo que vamos a hacer es recopilar toda la información y todos los documentos que podamos encontrar acerca de ese fenómeno. Todo lo que se sepa, todas las leyes, todas las teorías que existan, porque lo que nosotros vamos a hacer es crear cosas nuevas y tratar de evolucionar y mejorarlo. El punto número 3, o el siguiente punto, es la formulación de hipótesis para explicar el fenómeno. Todos nosotros debemos de hacer y crear hipótesis para poder explicar de alguna manera el fenómeno observado. Después viene la predicción de los hechos. Ya hicimos una hipótesis y ahora hay que predecir esos hechos. Después viene otro paso importante que se llama diseño experimental para comprobar la hipótesis. Ok, ya hicimos la hipótesis a partir de la observación, pero ahora vamos a diseñar cómo es que vamos a ir al campo y cómo es que vamos a experimentar en el campo, para que esa hipótesis que tengamos la podamos demostrar. Después viene algo que se llama realización de experimentos de forma controlada. Ok, ya lo diseñamos, ahora vamos a realizar ese experimento. Después viene otro punto que se llama la obtención e interpretación de resultados. Ya aplicamos y vamos a recopilar toda la información. Esto se recupera con técnicas e instrumentos. La principal técnica es la observación.
Y los instrumentos para el registro, pues es, por ejemplo, un diario de campo, un cuaderno de anotaciones, un video, una fotografía, entrevistas, todas esas cuestiones son los instrumentos que nos van a ayudar a nosotros para recopilar la información y obtener esa información. Obtener la información. Después viene la obtención e interpretación de los resultados. Ya tenemos la información y vamos a interpretar esos resultados. Y por último, la formulación de conclusiones en forma de leyes y teorías. Esas conclusiones las vamos a formular tanto en leyes como en teorías. Y ahora, ¿qué son estas cuestiones, no? ¿Qué son estas leyes científicas y qué son estas teorías científicas? Bueno, primero quiero aclarar lo que es una hipótesis. Y ustedes todo el tiempo hacen hipótesis, saben lo que es una hipótesis. Incluso es una palabra que ustedes vienen escuchando y que vienen revisando desde hace mucho tiempo, desde primaria, secundaria, bachillerato, y vamos a seguir revisando lo que es una hipótesis. ¿Y qué es? Bueno, en palabras muy claras, la hipótesis es la suposición que propone una explicación racional. Fíjense bien, la razón está presente, ¿no? Una explicación racional de las causas de ciertos hechos que son observados. Su validez depende, por supuesto, de que pueda ser aprobada o que pueda ser probada experimentalmente, o sea, que pueda ser un ejercicio, que podamos hacer el ejercicio de experimentar en el campo esta cuestión. Y como resultado de las investigaciones científicas, bueno, está la ley científica y está la teoría científica. La ley científica, ¿qué es? Bueno, es una hipótesis de carácter general que ha sido confirmada mediante la experimentación. ¿Y la teoría qué es? La teoría científica. Bueno, la teoría científica es el conjunto de leyes científicas que están organizadas sistemáticamente, o sea, bien así organizaditas, como ustedes tienen un ejemplo, su closet, ¿no? Lo tienen tan sistemáticamente organizado que los hombres tienen las camisas, los pantalones, el calzado, los calcetines, todo completamente organizado de manera sistemática. Ahora, si tienen mil camisas, pues ponen las camisas blancas, las azules, las rojas, todo lo van organizando sistemáticamente. Eso es lo que hace una teoría científica. Es un conjunto de leyes científicas que están organizadas científicamente, que constituyen la base de la ciencia y que sirven también para explicar y para relacionar un determinado orden de fenómenos, ¿sí? Bueno, ¿y qué es las actitudes? Tiene que haber unas actitudes para el método científico. ¿Cuáles son estos? Son algunos puntos que debemos de tener muy en cuenta. Las actitudes son, por ejemplo, el primer punto de las actitudes del método científico debe ser, uno, la rigurosidad en la forma de trabajar. Esto es bien interesante porque cuando ustedes hacen un trabajo necesitan tener rigor científico o una disciplina total, ¿no? Para hacer ese trabajo. Hay un punto número 2 que es el trabajo metódico y constante. Cuando nos referimos al trabajo metódico, ustedes han escuchado a alguien que diga, es que fulano de tal es muy metódico. Bueno, esas personas metódicas o cuando nosotros somos metódicos para hacer ciencia, es que necesitamos llevar un método establecido, paso por paso, observación, registro, todo eso es paso por paso, es una cuestión metódica, porque ese es un trabajo que debe estar de esa manera, es un método, debe ir paso por paso, ¿no? Y aparte debemos de ser constantes. Después de eso viene otro punto que se llama flexibilidad en los planteamientos. Cuando ustedes empiezan a hacer un trabajo, yo creo que les ha pasado, tienen una idea, tienen una hipótesis y van escribiendo, pero a lo largo de la investigación resulta que ven un libro que es mucho más interesante y que habla de un tema mucho más interesante que a veces se contrapone con lo que ustedes están diciendo y la gran ventaja es esa, que ustedes deben de tener flexibilidad para decir, ok, voy a hacer un cambio en esta parte, ¿no? Viene otro punto importante que es la creatividad e ingenio. También necesitan ser muy creativos y tener mucho ingenio a la hora de escribir, de proponer, de experimentar, de hacer sus diseños experimentales y toda esa cuestión. Y por último, algo que no es menos importante, que es la objetividad. Necesitamos ser súper objetivos en esa cuestión. Bueno, y la ciencia, ¿cómo es que llega al público? Porque ya hemos hablado mucho de cuestiones científicas, de que la vacuna, de que la ciencia está en todas partes, pero ¿cómo es que es digerible para el público, para la gente común y corriente como nosotros? ¿Cómo es que es digerible? Bueno, el conocimiento científico
Fíjense bien, debe ser público para ser realmente ciencia. Cuando es público es que es realmente ciencia. Es como ustedes. Ustedes hicieron un escrito que van a subir a la plataforma, que ya lo subieron, pero si ese escrito no lo hacemos público, si no lo leen nuestros compañeros, si no lo leen nuestros maestros de la universidad, si no lo lee el mundo entero, pues no deja de ser ciencia, se convierte en algo efímero, en algo que quedó encerrado, en algo que no compartimos, porque si no lo compartimos, no es ciencia. Entonces la ciencia se escribe, se hace, se trabaja, pero se comparte con el mundo. Los científicos por lo regular se suelen reunir, se suelen agrupar en sociedades científicas con un solo objetivo, que es la difusión de los descubrimientos. ¿Y cómo es que difunden estos descubrimientos? Pues con algo que se llama revistas científicas. Ellos lo publican en las revistas científicas. Estas son las encargadas de difundir todos los conocimientos nuevos, todos los conocimientos científicos. Y ustedes en algún momento van a tener que hacer artículos que vamos a publicar. Y antes de publicarse necesitan entrar a una cuestión rigurosa, como lo hemos comentado, en el que deben de calificarlos y ver cuál sí entra y cuál no entra. Y esa cuestión es bien interesante porque hay un determinado juez que a los jueces se les llama pares ciegos. ¿Qué quiere decir esto de pares y ciegos? Ciegos, porque ustedes lo van a seguir escuchando. Es, por ejemplo, ustedes hacen un trabajo y nos lo entregan, y acá los jurados no sabemos de quién es cada trabajo. Hacemos la revisión, ponemos los comentarios, pero nunca supimos de qué alumno se trata o de qué persona se trata. Esto ayuda a tener más eficiencia en el resultado o en los comentarios que podamos hacer. Y hay 3 niveles de divulgación científica que quisiera que recordaran siempre, ¿no? El primero son las actividades científicas especializadas, actividades científicas especializadas. ¿Cuáles son estas? Nosotros estamos muy inmersos en estas cuestiones de las actividades científicas especializadas. Por ejemplo, publicación de revistas, seminarios, congresos. Existen congresos en la Universidad Pedagógica Nacional a los que ustedes van a asistir, que son congresos especializados, que imaginemos que vamos a hacer un congreso de ciencia y sociedad, pues todo lo que se hable ahí de ciencia y sociedad será solamente de ese tema y con todo lo nuevo. Entonces, por eso es una actividad científica especializada. Número 2, actividades académicas. Estas actividades académicas las vimos y las estamos viviendo día con día. Son las enseñanzas en las escuelas, en las primarias, en las secundarias, en los preescolares, en las universidades, en los congresos, en los institutos, en todos esos lugares, son esas actividades académicas que planteamos. Esto que estamos haciendo es una actividad académica y es un nivel de divulgación científica. Y por último, la difusión pública. A través de los medios de comunicación, en este caso por Facebook, por ejemplo, si distribuimos esto por YouTube, en los canales que tenemos de YouTube, si lo distribuimos nuestros videos, es una difusión pública y que es uno de los 3 niveles de la divulgación científica. En ese entran también las mesas de debate, las series de la ciencia, las conferencias, los talleres lúdicos. Toda esta cuestión entra ahí. Entonces, recordemos, existen 3 niveles de divulgación científica. 1, actividades científicas especializadas. 2, actividades académicas. Y 3, difusión pública. 3 niveles de divulgación científica. Y por último, me gustaría comentar algo. Bueno, también, como ustedes saben, hay un color blanco y un color negro. Están los pros y los contras, ¿no? Entonces, hoy en día también hay muchas personas por ahí que dicen hacer ciencia y a estas personas que dicen hacer ciencia, que no lo hacen, se les llama pseudociencia o pseudocientíficos. Son personas o fundaciones o personas que hablan sobre cuestiones paranormales, sobrenaturales, poderes ocultos, y que están, por supuesto, bajos de condiciones científicas. A estas personas, pues, lo único que ganan con nosotros es hacen charlatanería, ¿no? Pero ¿por qué es importante saber de ciencia? Bueno, por esto, porque la ciencia explica el mundo natural de forma precisa y ordenada. Los conocimientos científicos proporcionan grandes ventajas, nos ayudan a sobrevivir por su valor predictorio, ¿sí? El valor de predicción, por eso nos ayuda a sobrevivir. Nos ayuda a tomar decisiones por sus métodos lógicos
y nos alejan del pensamiento mágico e irracional, que son por basarse en hechos contrastables, ¿no? Esto es bien importante. Y quiero terminar esta primera parte de exposición con una frase de un autor que se llama Feynman, que me parece bien interesante y que tiene que ver con estas cuestiones de los pseudocientíficos o de la pseudociencia. Dice así: el mejor antídoto contra los fraudes y estafas es adquirir los conocimientos científicos básicos para tener espíritu crítico. Hay que tener la mente abierta, pero no tanto como para que se te caiga el cerebro. Ok, muchas gracias. Con esto vamos a terminar la primera parte de la exposición y ahora sí vamos a dar pie al simposium, a escuchar esas cosas nuevas que tienen que contarnos ustedes, los chicos de primero C, en esta nuestra última sesión. Y vamos a iniciar con la lista que tengo ya preprogramada. Y de ahí vamos a dar pie a quien quiera participar de manera voluntaria. Y la primera persona que tengo en la lista, bajo un sorteo que se hizo previamente, es Brian Javier Hernández. ¿Te encontrarás, Brian? No, no está Brian. Siguiente, Erandi Isabel Melchor. Erandi, ¿te encuentras? Tampoco. Carla Fernández, perdón, Carla Fernanda Serpa, algo así. Sí, maestro, soy yo. Carla, ok, empezamos contigo, Carla. Sí, permítame un poquito, ¿eh? Sí, adelante. Ya. No tengo que prender la cámara, ¿verdad? Pues sí. Ay, es que... No, no se lo puede leer nada más. Por favor, maestro. Como tú gustes, Carla. Ah, bueno, está bien. Así sin cámara. Bueno, yo creo que la materia ciencia y sociedad está muy bien integrada a la pedagogía, ya que la pedagogía es la ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la enseñanza y la educación, especialmente a la infantil. Entonces, esta materia nos habla de todas las ciencias y el significado de estas. La sociedad son los alumnos para educar. Ay, perdón. Para educar. Para educar se necesita ciencia y estudio. Así que creo que está perfectamente relacionado. Y como lo vimos en clase, la importancia de esta, o sea, de la ciencia, este, es aprender o tener la habilidad para la búsqueda de información. Esto viene relacionado automáticamente con el estudio. La educación es un derecho, pero por ejemplo, en las comunidades indígenas es muy difícil y escasa, ya que han querido implementar el idioma español por no saber hablar su lengua, por no saber hablar su lengua. Gracias a eso, muchos y cada vez más maestros deciden estudiar y aprender lenguas indígenas para así poder brindar una mejor educación a las comunidades. Así tanto aprenden los alumnos como los maestros. Sigue existiendo la necesidad en algunas entidades, pero cada vez son más los que deciden aprender y ejercer una lengua indígena para que así los niños y adultos tengan mucho más posibilidades de desarrollo escolar. Y ya. Gracias, Carla. Sí, Pasamos gracias, a maestro. Laura Noemí. Laura Noemí Martínez, me parece que es Martínez. No. Berenice Zambrano. Samuel Isaías.
Aquí estoy, profe. Adelante, Samuel. Desde los tiempos de Aristóteles, él veía que la educación sería muy importante para las generaciones futuras y hasta hoy en día es fundamental para el ser humano. Él decía que se habría de educar para la vida y tenía mucha razón, ya que desde la infancia nuestros padres nos han estado preparando para vivir y sobrevivir a cualquier adversidad. La educación es una herramienta única que tiene el ser humano, ya que somos la única especie que nos permite transmitir sus conocimientos a los demás, a diferencia de los animales, que ellos aprenden por su cuenta para que puedan sobrevivir hacia los demás. Por la educación nos permite hacer personas de bien, personas pensadoras y personas felices, ya que nos ofrece el saber sobre las cosas. Y a lo largo de la historia, l- la educación ha cambiado en su modo de enseñanza, ya que en la antigüedad, por ejemplo, para saber algo se tenían que hacer diferentes pruebas y hoy en día solamente lo tenemos que estudiar y pues llevar en práctica día a día. Y sería todo, profe. Sí, gracias. Esa última parte me interesa. No sé si me quedó claro la cuestión de Samuel, la cuestión de que en la antigüedad se tenían que hacer varias pruebas y ahora solamente estudiar algo así. ¿Nos podrías explicar un poquito más de eso para que nos quede claro? ¿Quiere decir que ahora no se hacen pruebas o qué quisiste decir más o menos? Hoy en día sí se siguen haciendo pruebas, pero son diferentes. Ya se tiene como un fundamento y base a ello se sigue. Y solamente cuando se descubre algo nuevo es cuando hay pruebas. Ok, muchas gracias. Me gustaría comentar algo respecto a esto y que me ha venido mucho a la mente hoy en día. Cuando ahora ustedes están viviendo un proceso extraordinario, este proceso en el que ustedes son privilegiados por tener acceso a la educación de esta manera, esta manera de que sea en línea. Pero tiene mucho que ver con lo que sucedía hace muchos años, cuando la educación era exclusivamente para unas personas o para un sector de personas, para un grupo de personas. Ustedes, como hace muchos años, son ese sector privilegiado. Hay sectores que no tienen acceso a esta clase de línea, de clases en línea, ¿no? Entonces, fíjense bien cómo los procesos científicos van tomando esta forma de regresar, por supuesto, de regresar en una forma más contemporánea, ¿no? Pero viene a regresarnos lo que ha sucedido con tiempo atrás y va a seguir de esa manera, va a seguir. Y a nosotros nos tocó vivir en esta parte, en esta ocasión nos tocó vivir de manera privilegiada. Ahora, ¿qué tanto pensamos en los que no son privilegiados o los más desfavorecidos? Porque a veces ni siquiera nos damos cuenta que allá afuera o que en otros contextos existe gente que ni siquiera tiene idea de lo que estamos haciendo, que ni siquiera concibe que esto que estamos haciendo nosotros es posible. Entonces también esa es parte de la ciencia, de poder tener nosotros un criterio de esta cuestión, de hacer este comparativo, ¿no? Muy bien, gracias, Samuel. Continuamos. Um, Lourdes Janet Chacón.
Guadalupe Velázquez. María López. Maricruz Magdaleno. Fernanda Guadalupe. Profe, Sí. ¿Quién eres? yo soy María López. Mariel, adelante. Lo que pasa es que le comentaba, pero no prendí el micrófono, una disculpa. Lo que pasa es que yo aún no estoy muy empapada sobre este tema. Como apenas voy iniciando, sería como un poco difícil para mí explicarle. Aún tengo solamente unos apuntes de lo que nos estuvo explicando ahorita al inicio de la clase y sobre lo que han comentado los compañeros. Ok, Mariel. ¿Con quién me quedé? Maricruz Magdaleno. Fernanda Guadalupe Godínez. Miguel Chávez. Aquí estoy, profe. Adelante, Miguel. Ya le voy a compartir pantalla. Adelante. A ver, permítame. ¿Ahí se ve? Sí, ya se ve. Muy bien, brincándome la presentación. Aquí está mi escrito. Muy bien, solo lo voy a leer. Mi forma de ver las ciencias, digamos, dio un giro drástico cuando me inscribí aquí. Yo ya venía con una idea muy pequeña, para no decir que no tenía ninguna idea. O sea, venía con muy pocos conocimientos acerca de la pedagogía, y la ciencia en general, pero ya con las clases que ya tuvimos ya se fue expandiendo y aquí está más o menos. Las ciencias, esta parte, para ser sincero, mucha gente lo relaciona con las áreas médicas. O sea, cuando le preguntas a la gente de las ciencias, lo primero que se le ocurre es las áreas médicas, y sí tienen razón, pero las ciencias abarca casi todo lo que sabemos, todo lo que sabemos hacer, todo está relacionado con la ciencia de algún modo. Y hasta que cuando comenzó la clase no se me ocurrió poner los 4 pasos que usted nos dijo de la ciencia cuando hice este documento. Hasta ahorita que lo comentó usted, los cuatro pasos de la ciencia, esos son los que se me pasaron, pero en sí la ciencia está relacionado con todo. Hasta las cosas más fáciles como prender un foco o lavarnos las manos tienen mucha ciencia en ello. Bueno, la siguiente es la pedagogía. Es la que más me han influido ustedes, el profesor y los compañeros, ya que venía con muy pocos conocimientos acerca de este. Ahora sé que la pedagogía es la ciencia que estudia la educación, pero no solamente en lo escolar, sino también en lo social y en lo cultural. No solo en la escuela, los niños, la preparatoria, sino cómo interactuamos entre nosotros y nuestras costumbres. Me sorprendí realmente al saber todo lo que abarcaba la pedagogía. Vine con muy pocos conocimientos y ahora sé mucho más que antes, pero me falta aprender muchísimo para comprender completamente bien la pedagogía. Muy bien, la sociedad. Lo que todos pensamos que es una sociedad es un grupo de gente, una comunidad, ciudad, país, etcétera. Y pues sí, realmente esa es una sociedad, para dejarlo fácil. Esa es una sociedad, un grupo de alumnos en una escuela, un pueblo, es una sociedad. Es que realmente no tengo mucho que opinar aquí con los videos que nos ha mandado el profesor, que recuerdo.
el que nos mandó de 3 científicos, y el primero es Cristian, el experto en psicología. Él como nos hablaba de que en una escuela los alumnos se dividen en micro sociedades, o sea, los que juegan fútbol, los que juegan básquet, los que les gusta leer. Así los alumnos se van separando por sociedades y llegamos al final lo educativo. Si hablamos de lo educativo, es que realmente es el más extenso de los otros. Tengo muchas formas diferentes de decirlo y pensarlo dependiendo del punto de vista que yo quiera tomar para explicar cómo lo veo. Pero trataré de decir la primera que se me ocurrió. Lo educativo es todo para tener un mejor mundo y gente. La educación y la disciplina lo es todo para hacer una comunidad perfecta, por más o menos así decirlo. Ser una comunidad muy buena, que no tenga casi ningún fallo. Esa es la forma de verlo que escribiré en este texto, pero hay más formas de verlo. Como otro compañero que pasó ahorita que nos hablaba de la educación, de cómo estudian las escuelas, el Estado, cómo da las leyes para la educación, más o menos así. Es que tengo muchas formas diferentes de decirlo, pero por esta más o menos para la rápida. Y eso sería todo, profe. Gracias, Miguel. Gracias por tu trabajo. Sale, profe. Vamos a darle la palabra a Daisy Aileen Ventura. América Lisset Justo. Sí, profe. Adelante. Bueno, como sabemos, la ciencia y sociedad es una materia que nos ayuda a generar nuevos conocimientos y sobre todo la sociedad sale beneficiada, ya que la ciencia responde a las necesidades de la sociedad y también a los nuevos desafíos. Bueno, con todo lo que hemos tocado, son diferentes temas, pero cada tema proviene de la ciencia y sociedad. Quiero responder a la pregunta que nos había dejado de tarea, de que ¿crees que la ciencia es importante para la sociedad? ¿Por qué? Con todos los temas que hemos visto, puedo responder a la pregunta con un sí, ya que la ciencia es un conjunto de conocimientos y todo eso nos beneficia como sociedad, desde la razón hasta la vida cotidiana, ya que la ciencia aporta nuevos conocimientos en diferentes temas de estudio. Por ejemplo, la sociología tiene un rol muy importante, ya que nos sirve para orientar la toma de decisiones en cualquier tipo de circunstancia, y de esta manera influye desde la razón como en la vida cotidiana, ya que toda decisión afecta a la sociedad en puntos positivos como negativos. Bueno, pero por último quiero recalcar que la ciencia siempre le pertenecerá a la humanidad. Y como lo he mencionado antes, la ciencia ha beneficiado el racionamiento a través de la educación, por lo cual hay que educar, ya que la educación complementa la gran escasez que la naturaleza nos deja. Y bueno, y se ha de educar con el fin de enseñar a vivir una vida digna y satisfactoria, libre de malos hábitos, como la delincuencia, ignorancia, entre más. Pero bueno, también se han de preguntar que cómo hay que educar. Bueno, se ha de educar atendiendo a la propia naturaleza del ser humano, con los 3 factores fundamentales que son la naturaleza, el hábito y la raza. Estamos de acuerdo que la escuela es esencial para el ser humano, ya que les proporciona educación para el futuro. Pero como sabemos en nuestra actualidad, estamos viviendo la pérdida de la escuela provocado por la pandemia del COVID-19. Está proyectando la educación digital en línea. Pero algo negativo sobre esto es que están en la escuela
pues tiene que ser digital y no todos cuentan con una computadora conectada a internet. Y aparte, los padres de familia tienen que salir a trabajar. Pero también algo muy importante es que estamos en una nueva generación que está vinculada con la tecnología digital. Pero esto no quiere decir que podamos usar la tecnología para aprender. Sabemos utilizarla para redes sociales y todo eso, pero no para emplear un recurso de aprendizaje. Pero bueno, el fin de todo esto es que tenemos que saber hablar escolar. Y, pues sería todo por mi parte. Muy bien, muchas gracias. José Gobea. Presente. Adelante, José. Sí, ok. Pues, en la materia de ciencia y sociedad, pues nos habla de un saber de conocimientos y objetos sobre la sociedad, la explicación de sus cosas y la formulación de varias teorías. En la ciencia se enfoca en un conocimiento, el dar un saber a las cosas o fenómenos que hoy en sociedad conocemos. Dice, la sociedad es un sistema de relaciones que establece un espacio o en un determinado tiempo, en la cual la educación día a día va mejorando sus aspectos de aprendizaje para la mejoración de la persona en su entorno, ya que la educación existe un campo que marca un grupo de individuos por su cultura y que también nos comparte algo de relaciones de costumbres y estilos de vida. En él se marca una relación de una comunidad o de una sociedad que nos brinda un gran beneficio. Y pues eso sería todo. No sé qué tal estuvo. Gracias, José. Ahorita no es momento de evaluar, ya tendré la oportunidad de evaluarlos, pero solo queremos escucharlos, ¿sí? Bien, vamos con Jesús Magaña. Buenas tardes, profe. Buenas Jairo. tardes, adelante. Pues en todo lo que hemos visto, aprendí y reflexioné muchas cosas, tales como que la ciencia no solo son las tecnologías, sino es todo lo que nos rodea y todo lo que aplicamos. También en lo social miré que, pues, como los videos que nos dejó de los tres maestros, de que la sociología no es solo la sociedad no es solo todas las, ay, ¿cómo le explico? Bueno, que influye la sociedad influye en todos porque ocupamos de más personas para así saber, bueno, no saber, así para tener más conocimientos sobre las cosas que pasan y estar más preparados. Y en el estudio, pues igual como lo mencionó una de las compañeras, pues por lo que estamos viviendo ahorita del coronavirus, que influyó en mucho porque afectó pues las clases y todo eso, y también aparte no todas las personas cuentan con las tecnologías para estar en clases. Y sería todo de mi parte, profe. Gracias. Karen, ¿nos ayudas? Te toca. Karen Álvarez. Tu micrófono, Karen. Te la devolví. Ahí va.
Bueno, empezando por el tema de las ciencias, creo que es muy amplio porque abarca distintas ramas, pero considero que todas tienen el mismo fin, que es la forma determinada de explicar la realidad, como lo hemos estado viendo en clases. Una pregunta que usted mencionó, creo que fue la clase pasada, fue de cómo podemos modelar la importancia de la ciencia en los niños. Yo considero, bueno, que sería, no es la única, pero considero que es una de las maneras como, o de las formas más viables o más efectivas, que sería como que haya un vínculo, afectivo y sano entre alumno, maestro y padres de familia. Porque, por ejemplo, el ejemplo que yo le puse ahí en el trabajo es como, no sé, si usted como maestro nos dice que debemos de tirar la basura en su lugar, y entonces pues nosotros que nos quedó ese conocimiento, ¿no? Llegamos nosotros a nuestra casa y lo aplicamos en nuestra casa, pero en nuestra casa tienen paradigmas distintos a lo que usted nos está enseñando. Y, por ejemplo, en nuestra casa nos dicen que no está bien o que no hagamos eso, o sea, no lo, ¿cómo iba a decir? No lo niegan o no nos dejan hacerlo, entonces ahí ya se desvía ese objetivo que tiene usted, o que el objetivo pues principal de usted, que era pues aprender nosotros a tirar la basura en su lugar, ¿verdad? Pero ahí ya no se puede aplicar en casa porque ya no hay ese vínculo con los padres. ¿Sí me explico? No sé si me explico. Sí, ok. Entonces creo que ahí pues ya se estaría perdiendo como el trabajo, no se pierde en su totalidad, porque el niño lo va a hacer, claro, lo va a hacer él, porque pues le quedó ese aprendizaje, pero lo va a hacer cuando sus padres no estén o en otro lugar, él lo va a aplicar. Entonces, sí le queda al niño como el aprendizaje, pero pues es triste que no lo pueda aplicar como en todo su entorno. ¿Sí me explico? Ok. En el tema de la pedagogía, es magia esa palabra. Bueno, creo que como sabemos, pues es la ciencia, es parte de la ciencia porque estudia los métodos, como ya mencionó también una compañera, y las técnicas que se aplican a la enseñanza y educación de los niños. Y creo que es importante mencionar que la pedagogía es una ciencia y la educación es un hecho real. Porque, bueno, es el ejemplo que le puse ahorita, ¿no? O sea, en la escuela no solamente vamos a adquirir conocimientos ni nada de eso, sino vamos a formar o formamos el desarrollo integral de un niño. Entonces, ay, ya me perdí un poquito. Es que estoy nerviosa, profe, pero, a ver. O sea, al decir que la ciencia que la pedagogía es una ciencia y que la educación es un hecho real, es porque la pedagogía pues estudia las técnicas y los métodos de enseñanza, y la educación es un hecho real porque sí se aplica la pedagogía en la educación, pero no en todas las familias se puede aplicar al 100%, como habíamos mencionado en el ejemplo pasado, ¿sí? Y encontré en unos apuntes que tenía que menciona las ramas de la pedagogía, que no sé si algunos la conozcan, pero es biología, política, filosofía, psicología y sociología. Y una rama fundamental de la pedagogía, aquí menciona que es la filosofía, porque considera que el hombre es el único ser educable que está frente al mundo positivo, de una actitud espiritual, de una concepción del mundo y de la vida que repercute sobre la conducta humana. Creo que pues aquí ya nos quedaría muy claro en el aspecto de la pedagogía, y pues en la sociedad, como mencionaban los compañeros, pues es un grupo de personas, claramente con distinta cultura, con distinta educación, pero que entre toda la sociedad, pues nos complementamos unos a los otros, porque aprendemos claramente, no sé si usted sabe
poner un tornillo, yo no sé, y usted me enseña, pues ya sé poner un tornillo, claro. Y pues creo que cada uno como sociedad, cada ser humano tiene una historia distinta de contar, pero considero que todas esas historias están formadas por paradigmas, como los ejemplos que mencionaba usted, o sea, esto sería como en cada familia, porque, ok, o sea, que están formadas por paradigmas de la misma sociedad, que la misma sociedad ha ido forjando con el tiempo y que se ha seguido gracias a nosotros, porque el paradigma que es ignorado o mejorado por una persona va cambiando y transformando la educación de otra. Y esto sería todo de mi parte. Gracias. Gracias, Karen. Muchas gracias. Vamos con Lisbeth Pérez ahora. Adelante. Bueno, buenas tardes. Bueno, lo que yo había puesto en mi trabajo era que, pues sí es importante lo de la convivencia de la sociedad, o sea, el formar una sociedad, como si sólida, o sea, que todos, estén como que tengan cosas en comunes, ya que sí es muy importante porque es como lo que comentaba mi compañera Karen, ahorita que la estaba comentando, se me hizo muy gracioso porque yo cuando estuve en el tecnológico tenía una materia a primera hora que era la de desarrollo sustentable y esa clase, yo me gusta mucho lo de cuidar el medio ambiente, pero esa clase yo la odiaba porque no me gustaba entrar a ella porque era como decía mi compañera Karen, o sea, lo que era la escuela, o sea, lo que era dentro de la clase, todos actuaban como si realmente les importara, o sea, hacían sus trabajos, ponían en la escuela de botes para reciclar basura y todo eso, pero una vez saliendo de la escuela, pues era cosas muy distintas, o sea, ya no, o sea, yo veía personas que, como por decir que mi novio, él la tomaba y él decía, no, es que voy muy bien en esta clase, que no sé qué. Y había veces que íbamos caminando y aventaba la basura. Y yo me enojaba y le decía, levántala, y hasta que la levantaba, ¿no? Entonces, a mí se me hacía como una clase, pues no me gustaba porque se me hacía una clase que no tenía mucho que dar, porque decía, o sea, las personas lo hacen dentro de la escuela, pero solamente por puro compromiso, pero una vez saliendo, o sea, como que se les olvida. Y sí es una cosa, como decía mi compañera Karen, que creo que sí tiene que haber mucha, pues que tienen que estar todos como en sintonía, o sea, los maestros, los padres de familia, los alumnos, toda la sociedad creo que tiene que estar en sintonía para hacer las cosas de la mejor manera correcta, pues para hacer la sociedad sólida y pues en sí, como decía en el texto que nos había dejado leer, que se educaba para ser felices, o sea, para tener una vida feliz. Y creo que el tener una sociedad sólida y con unos mismos objetivos o con mismos gustos entre culturas y todo eso es algo que te hace feliz, ya que puedes convivir más a gusto con las personas que te rodean y no tanto como de salir y decir, ay, pues es que aquí no tengo mucho que hacer porque las personas son así, son así. Entonces, sí es importante como tener pues buena educación, o sea, dentro de toda la sociedad, pues para que sea más sólida y poderse ayudar entre todos, porque también entre más sólida, pues se nota cuando está el apoyo, cuando se necesita de alguien que necesite apoyo, pues la sociedad se une para lograrlo. Y pues sí, todo eso creo que se logra gracias a una buena educación, tanto de los padres como de los maestros en las escuelas que va uno pasando, porque como en el documento que nos había dado de la PAIDEIDA, decía que la educación se debía hacer por parte de lo del gobierno, pero también creo que una parte muy importante pues son los padres de familia, ya que pues son los que nos ven a diario y ellos no teniendo una buena educación pues también no pueden enseñar muy bien, ya que yo también sí he visto en las calles aquí en mi pueblo, he llegado a ver como el ejemplo también otras que decía mi compañera Karen,
que el niño, yo me acuerdo de un ejemplo que me hizo como enojar, de que el niño le preguntó a su mamá, iba con su platito de papas que ya se había acabado y le preguntó que en dónde lo tiraba y literal el bote de basura estaba casi enfrente de ellos y la mamá le dijo, ay, déjalo, y lo dejó ahí en una esquinita en el suelo. Entonces es como de, o sea, desde ahí viene una educación para que vayan haciendo personas buenas, o sea, que entiendan de valores, de respeto y de todo, porque si un papá no te lo enseña, pues el niño crece con los mismos hábitos y costumbres de la familia y pues es ahí donde se va creando una sociedad pues tóxica. Entonces, bueno, pues creo que eso sería todo de mi parte. Gracias, Lisbeth. Perla Fonseca, vamos contigo. Sí, profe, ahí justo, me fui. Buenas tardes a todos, compañeros, ¿cómo están? Bueno, de antemano hice un tipo escrito, pero en ese momento tenía las ideas un poco revueltas, así que no va a tener mucha coherencia, pero pues en sí trataré de darle. Pues en sí, la ciencia, todo gira en torno a la ciencia, todos los conocimientos que hemos adquirido en toda la vida. Bien, con ellos se abren nuevas ramas a la ciencia, como la sociología, la historia. Son distintas ramas que se parten de eso. Pues en sí todas tienen relación entre sí porque son, como dice el maestro, constan del método científico, algunas cosas que van, ¿cómo se llaman? Siguiendo, otras no tanto. Influyen también en nuestra vida cotidiana, pues una de ellas son las matemáticas. A todos nos pasa de que tenemos que meter las matemáticas para casi todo. Y pues así también influyen las ciencias en nuestra vida personal por el hecho ¿qué se llama? Ay, perdón, no sé. De cómo nos desarrollamos en una sociedad, por el video que vimos anterior, de que cada uno ocupa un par para estar en una sociedad, y si no en toda la sociedad vamos a encajar, o en todos los tipos de personas con las que convivimos. O sea, algunas sí nos llevaremos mejor, otras no tanto, y yo siento que eso es algo ya sea también personal, pero también conforme va pasando en nuestra casa, como lo dicen ustedes, por la educación que nos dan los papás o conforme los maestros que nos vayan guiando, es conforme nuestro comportamiento va pasando. Algunos infantes sí llevan buena educación y otros no tanto, les digo porque por mi casa pues, hay mucho pequeño, y te das cuenta cómo es la educación o cómo los enseñan los papás a ellos. Algunos sí son muy bien educados, muy tranquilos, o sea, se ve la educación que les están dando, y otros no tanto, por la cuestión de, a lo mejor son muchos niños o los papás de ellos no les dieron esa misma atención. Entonces es algo en lo que nos tendríamos que enfocar. De mi parte sería todo. Gracias, Perla. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Lore Vega. Aquí estoy. Pues yo creo que yo mejor les voy a leer el escrito porque la verdad yo tengo mis ideas muy revueltas y no quiero revolver más a las personas. Pues al llevar la materia, mi manera de pensar sobre la ciencia cambió bastante, porque pues yo solo tenía como, la ciencia es algo que nos ayuda para medicina o para la biología o ciencias naturales, no tenía como el pensamiento de que nos ayudaba tanto para la tecnología, para la educación, para actividades físicas. Su rango es muy amplio, su rango de ayuda es muy amplio. Pues también llevamos muy buena información acerca de cómo la pandemia nos está afectando a nuestra sociedad, la manera en que las ciencias sociales nos orientan en nuestras decisiones y pues, como decía la lectura de Sociología y Ciencias Sociales en tiempos de crisis pandémica, lo que hacen las ciencias sociales es aportarnos una base de conocimientos para así nosotros como sociedad adquirir visiones del mundo y tomar nuestros propios criterios para actuar sobre él.
No solo porque alguien lo esté haciendo, nosotros lo tenemos que hacer, sino ahora ser nosotros críticos y nosotros ser, como quien dice, responsables de las acciones que vamos a tomar o que vamos a hacer. Tener nosotros nuestras propias metas, nuestros sueños, nuestras opiniones, de los temas que se están viviendo, que no solo porque lo leamos o veamos, pues significa que esté bien o que lo tengamos que hacer. Ser nosotros jóvenes críticos y analíticos, ser nosotras personas que tengamos nuestros principios y nuestros valores, que no porque tales personas o tales amigos lo tengan y nos juntemos con ellos significa que nosotros nos vamos a dejar influenciar, ¿no? Es algo como que tú tienes arraigado y pues así vas a ser. O sea, te juntes con quien te juntes o estés con quien estés, pues esa va a ser tu manera de pensar o de expresarte. Después, con lo de las preguntas, de para qué educar, por qué hay que educar, cómo se ha de educar, a quién corresponde educar, pues todas esas preguntas nos dejaron saberes y pues más preguntas todavía a resolver. Ahora, complementar a nuestros estudiantes es como lo que a mí más me dejó, como no es que educar sea como, ¿cómo lo puedo decir? No es que nosotros los estemos educando porque no sepan nada o porque no tengan nada de saberes, sino que pues los niños, jóvenes, adolescentes, nosotros nos educamos como viendo, se podría decir, porque pues un niño, obviamente, si de pequeño usted le dice que ese es un envase, no lo sé, de refresco o de coca, entonces ya él te va a decir, ah, pues ese es el de coca, o sea, se le queda grabado lo que tú le estás enseñando desde pequeño. Yo pues tengo demasiados sobrinos, entonces es como si yo les digo, esta cosa se llama así o esta cosa es así, ellos ya lo están digiriendo y ya te están como diciendo, ah, pues esto es esto o así, y ya no se les va a olvidar porque pues tú ya se los estás enseñando y les estás diciendo el cómo se llama, el para qué sirve, tú misma le vas explicando. Entonces, pues en eso queda el complementar, no el educar porque no tienen ningunos principios o ningún conocimiento, sino educar para complementar, para prepararlos para una vida digna y buena, para que tengan sus valores, sus metas y sueños claras y que no solo sean sueños, sino prepararlos para cumplirlos. Todos tenemos inteligencia y razonamiento, solo es cuestión de desarrollarse. Pues siguiendo nuestros saberes y que llevamos obtenidos, puedo decir mi crítica sobre un video que me dejó muy buenos aprendizajes, a que pues ahí se menciona que todos los retos que se les enfrentan a los niños y adolescentes, desde su manera de hacer amigos hasta el cómo son felices, porque un niño se desarrolla, bueno, no solo un niño, creo que todas las personas nos desarrollamos mejor con una actividad que nos gusta. Entonces, en decirlo, nosotros que estamos estudiando para ser pedagogos, nos vamos a desarrollar bien porque es un campo o es un estudio que te gusta a ti o que tú le dijiste porque a ti te gusta. En cambio, un decirlo, si no lo sé, te hubieran obligado a meterte en alguna otra cosa, en medicina o alguna carrera que tenga que ver con matemáticas, ingeniero civil, no lo sé, hubieras sí de echarle ganas, pero no la misma porque no es algo que te guste, no es algo que tú estés haciendo como con pasión. Entonces, si nos desarrollamos en los campos o en las materias que a nosotros nos gustan, vamos a tener mejor desempeño, vamos a tener mejores aprendizajes y pues conocimientos. Entonces, los conocimientos que nosotros vayamos a ir obteniendo los vamos a estar compartiendo. Y pues lo que yo obtuve del mapa que nos había dejado es que la ciencia no es una verdad cuestionable, sino una forma determinada de explicar la realidad. La ciencia te explica ya algún fenómeno que está pasando. No es como que la ciencia te esté dando más cuestionamientos o te diga algo porque se les ocurrió, sino que ellos ya lo investigaron y pues por lo tanto te lo están diciendo. Y por último, pues las dificultades de los que los maestros y los alumnos estamos enfrentando ahorita, sobre todo el reto de los estudiantes, porque como ya mencionaban mis compañeras y compañeros, pues no todos contamos
con, no lo sé, alguna red de Wi-Fi o materiales nosotros como computadoras o celulares o sobre todo el internet, que es lo que más se necesita ahorita, por lo cual pues los jóvenes están abandonando el estudio, que pues es algo muy malo, pero es una crisis que se está viviendo en la actualidad. Y pues creo que es todo por mi parte. Gracias, Lore, muchas gracias. Seguimos con José de Jesús Márquez. Buenas tardes, compañeros, y buenas tardes, profesor. Adelante. Pues en sí también me gustaría leer mi texto para no envolverme en cuanto a las ideas y todo eso. Así que me voy al texto. Y aquí está el texto. Dice, desde mi punto de vista, la gente no tiene un concepto claro de lo que es la ciencia. Creen en el paradigma de que la ciencia tiene que ver solamente con matemáticas, física y química. Pero si analizamos el significado etimológico de ciencia, encontraremos que significa conocimiento de varios campos. Esto nos lleva a concluir de que la mayor parte de las cosas que hacemos y que conforman nuestro alrededor son ciencia, ya que requieren de conocimientos de varios campos para poder llevarlas a cabo. Después de tener la noción de lo que es la ciencia, nos daremos cuenta que la mayor parte de la sociedad no toma en cuenta la educación como una ciencia. Por ende, no se le da la importancia que se merece. Existen muchos tipos de paradigmas en la educación y en torno a ella. Por ejemplo, las mujeres son más estudiosas y los hombres no, o viceversa. Otro paradigma sería las mujeres necesitan estudiar porque ellas no necesitan estudiar porque se tienen que dedicar al hogar y formar una familia. Otro pues, sería las matemáticas son difíciles de entender. Otro, los que estudian arte no tienen la capacidad para estudiar carreras como medicina, por mencionar una. Otro sería, se tiene que estudiar para poder ser alguien en la vida. Y así hay varios que, pues como quien dice, han sido impregnadas en la sociedad y han dificultado que las personas muestren su verdadero potencial. Según Aristóteles, la educación juega un papel importante para la vida, ya que analizando su filosofía hay 4 preguntas con respecto a la educación que nos tenemos que hacer como pedagogos, que sería para qué educar, cómo educar, a quién educar y a quién corresponde educar. Para resumir la respuesta de las preguntas anteriores, según la filosofía de Aristóteles, diremos que se ha de educar para la vida, para que cada persona viva una vida digna de ser humano, una vida feliz. Se ha de educar tomando en cuenta las necesidades de cada persona, ya que cada persona tiene necesidades diferentes. Se ha de educar a los individuos que conforman el pueblo, la sociedad, y educar corresponde al Estado, a los líderes de la sociedad, a los gobernantes. Tomando en cuenta lo anterior, podemos deducir que actualmente no se está siguiendo de manera adecuada la filosofía de Aristóteles, ya que los gobernantes no le dan la importancia que se merece a la educación. Mandan los recursos para brindar una buena educación, pero no se cercioran de que esos recursos hayan sido usados para lo que van destinados. Y los organismos encargados del sector educativo no operan de manera correcta con respecto a lo anterior. Se han generado problemas a lo largo del tiempo en el sector educativo. Por ejemplo, el desinterés por parte del gobierno hacia el sector educativo, corrupción, que ya lo hemos visto como en la venta de plazas. Hay maestros que con solo tener la solvencia económica compran su puesto de maestro y te empiezan a dar clases sin siquiera saber cómo dar las clases. Falta de pasión por cierta parte de los educadores, desigualdad entre clases sociales, preferencias dentro de la misma comunidad estudiantil, como por ejemplo he escuchado que porque es hijo de maestro lo tratan mejor, esto y lo otro, y son todos esos paradigmas sociales que hay. Después de indagar en el pasado con respecto a lo educativo en mi región, me di cuenta que el sistema educativo cambió para mal en algunos aspectos, como la eliminación de talleres de costura, danza, pintura, cocina. Esos talleres, desde mi punto de vista, hacían que la gente se uniera o que hubiera gente, digamos, que compartía esa misma pasión por un taller, ya sea de pintura o danza o todo eso, y le echaban más ganas y se apoyaban entre sí. Había más convivencia y más socialización. Después el gobierno trató de mejorar en el aspecto psicosocial, o sea, de educar en el amor y todas esas cuestiones que las hemos visto ya actualmente. Pero aquí entra la falta de pasión por parte de algunos educadores y también la falta de preparación, lo cual propició que esta táctica no funcionara del todo bien. En algunos lados sí funciona, no digo que no funcione, pero no sé, no está cumpliendo su función principal.
existen muchos factores sociales que también contribuían a que no se desarrollara de manera exitosa la educación indígena. Y fue lo que vi también, fui a entrevistar a una maestra y me dijo que uno de los problemas principales era la migración, el machismo, desempleo, falta de apoyo por parte del gobierno, falta de personal para enseñanza, falta de pasión por parte de los educadores, rechazo de evolución de técnicas de aprendizaje y corrupción. Y mi conclusión fue que hace falta más educadores apasionados que de verdad amen su trabajo. Y hace falta una depuración del sector educativo. Hace falta también un trabajo conjunto entre educadores, gobierno, padres de familia y alumnos. Como ya lo explicaron mis compañeras, ¿de qué sirve que en la escuela te enseñen una cosa si en la casa pues, no se lleva a cabo? Los padres de familia no ayudan en eso. Los problemas que enfrenta la educación indígena son similares a los de la educación general. Por ende, las soluciones son similares. No digo que iguales, pero son similares. Y ya con la situación actual se intensificó la brecha de desigualdad que existía, pero también salió a reducir la pasión de algunos educadores que están haciendo su mejor esfuerzo para que los alumnos aprendan con la modalidad a distancia, pero está claro que nos hace falta más preparación para enfrentar situaciones como estas. Y ya para concluir, pues una anécdota que tuve es que, por ejemplo, en mi familia, nada más hay 2, 3 personas que concluyeron su carrera. Y como que recae el peso de, en cierta manera de a las generaciones siguientes. Es como de, si no sales, es como ya defraudaste la familia, ya valió todo eso. Y yo hace tiempo a mí me gustaba mucho dibujar. Me apasionaba dibujar. Todos los días llegaba de la secundaria, de la primaria de dibujar. Y un día mis tíos, tías, mamás, papá me vieron mis dibujos y me dijeron, con esto no vas a llegar a ningún lado. Que esto no te va a dar para comer, tienes que estudiar alguna otra cosa, una licenciatura, una ingeniería. Y pues me fui a Morelia a estudiar ciencias físico-matemáticas porque pues se me daban bien las matemáticas, pero no me gustaban. Aprendí, ahí fue donde de cierta manera pues agradezco haber estado allí. Desarrollé un poco más mi criterio lógico, todo eso, razonamiento, pero no me sentía tan a gusto ahí y me salí. Por una otra cuestión dije, no, pues mejor me salgo, no me está gustando esto. Después al poco tiempo dije, ¿podré yo evitar que más gente caiga en lo que yo caí, de que van a cosas que no les gusta y terminan saliéndose de las carreras, desertando y dejando su vida ahí se va? Y dije, pues voy a ir a mi primaria a empezar a ver cómo educan los maestros que me dieron clases a mí, los que estuvieron en mi entorno. Y fui y se los planteé. Y ya hubo un tiempo en el que estaba yendo a darles como pláticas de cómo tenían que educar a los niños, porque traté de investigar eso, porque se me hacía interesante. Dije, no quiero que otros niños sufran lo que yo sufrí. Fui y les decía a los maestros, tienen que educar en base al amor, tienen que ver a sus alumnos de una manera en la que ellos se puedan superar, no poniéndoles trabas ni nada, sino tratando de impulsar en lo que a ellos les gusta. Y me llamó la atención el comentario de un maestro que me dijo, y lo dijo al aire entre sus compañeros, dijo, pues esto nos lo enseñan en el magisterio. Y yo le respondí, ¿y entonces por qué no lo ponen a prueba? Y ahí fue cuando pues se quedó callado y simplemente terminó ahí la charla. Dije, pues tienen que aplicarlo para que pueda haber un verdadero cambio dentro de la educación, dentro del ámbito educativo. Y pues eso es todo, profe. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, José Jesús. Gracias por tu reflexión, tu trabajo. Nos dejas mucha tarea de qué pensar, ¿no? Bueno, ahora vamos a darle turno a Samara Martínez, que ya está lista ella está lista para platicarnos y nosotros para escucharla. Creí tener muy claras mis ideas, pero definitivamente no fue así. No usaré mi texto porque ya no me satisface. De lo que sí estoy muy convencida es que la ciencia, la sociedad, la pedagogía, la sociología definitivamente van de la mano. Lo puedo entender de la siguiente forma. La sociedad actúa, ejecuta movimientos, ideas, lo que nos enseñan, lo que imaginamos, demás. La pedagogía y la sociología tratan de entenderlo y explicarlo. Entonces,
la pedagogía y la sociología complementan a la ciencia y la ciencia trata de darnos las herramientas para satisfacer nuestras necesidades, para facilitarnos la existencia y demás. Puedo usar un ejemplo que nos ha estado retumbando los oídos, que sería el aborto. Desde hace añísimos se decía, bueno, yo recuerdo haberlo preguntado en la primaria tal vez, maestra, ¿el aborto es malo? Abortas, puedes tener consecuencias a tu salud. Después no vas a poder embarazarte de nuevo, puedes morir durante el proceso, no sé, infinidad de cosas. Pero lo decía la ciencia. Entonces, esto era lo que se nos decía en la escuela también, y la familia también nos decía, no, esto es malo, mejor cuídate o puedes tener relaciones con tu pareja cuando estás ya casada. Entonces, la ciencia investigó y desarrolló y ha llegado al punto en el que el abortar ya no es un riesgo. Actualmente es un paradigma en el que estamos hundidos. La ciencia a lo mejor trata de darnos esta facilidad porque se analiza la sociedad. Muchos de los niños que no han sido abortados porque no fueron deseados, porque las mamás murieron, bueno, no murieron, perdón, que estaban en una etapa en la que era riesgoso, o sea, que podían morir al dar a luz. Bueno, muchas razones. Okay, se analiza que ahora son delincuentes, viven en la calle, los papás desaparecieron, estaban en una familia que era muy pobre y se dedicaban a, no sé, cosas turbias y los asesinaron, entonces ya quedaron en la calle. Esto también se debe analizar. Pero el paradigma es tan fuerte que la familia ahora nos dice, no, la religión te lo prohíbe. Si abortas, ya se decía antes, no creo que eso cambie. Entonces, es otro boom, ¿no? Yo vengo de una familia que mi papá es muy conservador y mi mamá no. Entonces, es el choque constante que no se llega a un acuerdo con los antecedentes y la actualidad. No podemos estancarnos en lo que ya fue cuando se sigue innovando. Entonces, la educación también está cambiando con eso. Ahora, en las escuelas es más abierto el tema. Ok, mira, fue riesgoso, no se descarta que haya un riesgo, entonces usa un método. Pero si en determinado momento no te sientes preparado y estás también en una fecha en la que puedes hacer el proceso, hazlo. No traigas a alguien a sufrir, a alguien a quien no quieres, a alguien a quien no vas a educar y no le vas a dar amor. Entonces, estoy más confundida que al principio. Disfruté mucho las sesiones, de verdad me encantó, pero somos un enigma. Está imposible resolver todo, ¿no? Y creo que la pedagogía es la base. Es la pedagogía la que nos da la oportunidad de llegar al conocimiento, de desarrollar la habilidad de verlo desde otros puntos de vista, de desarrollar la empatía. Creo que es algo muy importante, son temas muy complicados, difíciles de explicar, creo que no tienen una explicación clara. Entonces aquí también entra el hecho de que debemos respetar. A lo mejor mi papá no coincide con como yo pienso ahora, pero respeto su opinión, pero yo ejecuto lo que yo creo correcto. Entonces, eso también me lo dijo la pedagogía, porque, bueno, he estado con pedagogos, la primaria, la secundaria, la prepa, y ahora, bueno, creo que estoy con personas aún más preparadas que los con quienes ya he estado. Entonces, bueno, concluyo en que estamos en algo cambiante, en el que la ciencia nos va a dar las herramientas siempre, nos da la pauta de crear nuestra ideología. La teoría nos la va a explicar la pedagogía y la sociología, y nos daremos cuenta ahí que hay diversos puntos de vista. Quizá la ciencia no me va a dar el resultado que a mí me gusta, pero hay una posibilidad y me puedo yo apegar a esta sin dañar a los demás, sin generar anomias, porque también la pedagogía me lo dice, tengo que ser alguien de bien. La moral también, entonces puedo ser alguien muy preparado, puedo ser educada, culta, pero estar a favor del aborto. Creo que ya es todo. Gracias. Gracias, Amara. Un discurso inspirador, por cierto. Muchas gracias. Ahora vamos a
Nos faltan dos de mi lista, Yaritza y Paola Lisset. Yaritza, adelante. Aquí estoy. Adelante. Soy Paola, profe. Paola Denise. Pues yo les voy a explicar también con mi texto porque no los quiero hacer bolas y pues para desenvolverme mejor. A ver, pues de los temas que vimos así en las semanas pasadas en la materia Ciencia y Sociedad, estuvimos viendo como los casos de la pandemia y todo eso, de cómo nos afecta en todos los ámbitos, como el trabajo, los estudios, de cómo aprenden los alumnos y en qué afecta y todo. Y también la primera semana checamos una pregunta que usted nos había dejado que se llamaba que si creíamos que la ciencia era importante para la sociedad y por qué. Pues muchas de las personas normalmente dijeron que sí, porque la relacionaban ya sea con la medicina y con todo eso, y más ahora con la pandemia, porque están en busca pues de la cura para que todo esto solucione. Y también así pues, ay, profe, perdón, estoy nerviosa. Y pues así también me llamó la atención el tema que era de la sociedad, la sociología en tiempos de crisis, porque en estos tiempos, pues, el aprender es muy difícil, ya como que de por sí en persona a veces es difícil, y pues yo siento en lo personal que a mí sí se me ha dificultado, porque cuando tengo dudas así en los trabajos y todo, pues a usted nada más lo veíamos una vez a la semana y pues era pues, yo sentía en mí que a veces era un poco, me daba vergüenza pues preguntarle porque decía, va a decir el maestro, pues se va a molestar o algo, ¿no? Pero pues esa es una desventaja para mí porque tenía que estarle preguntando y pues yo como de, "Ay, ya no preguntes". Pero así también pues sí es una desventaja pues muy grande y estoy de acuerdo con mis compañeros en todo lo que dicen de que tienes que tener un vínculo con los padres y con el maestro para que los niños aprendan, porque los padres son pues más fundamentales porque ven más seguido a los alumnos, a los niños pues, y los niños pues aprenden de todo y pues ellos como es la figura más, ¿cómo le digo? La figura pues, o sea, como que para ellos son ellos, nada más, o sea, para los niños sus papás. Y lo que hacen sus papás, pues lo hacen ellos porque pues creen que es lo correcto. Y es cuando a veces pues los niños crecen con problemas o así, y es cuando se les dificulta más aprender y todo eso. No, en parte sería todo, profe. Gracias. Terminamos contigo, Paola. Ah, sí. ¿Yo? ¿O era Paola mi compañera? Paola Lisset. Ah, ok. Pues igual me voy a basar también en mi texto, para que sea un poco más breve. Durante las sesiones en vivo que tuvimos, adquirimos varios conocimientos nuevos o reforzamos los que ya teníamos. Pues entre ellos se encuentra pues lo de el mundo en general de la ciencia, la pedagogía, cómo influye la sociedad en los diferentes ámbitos y pues en el aspecto educativo. Se sabe que la ciencia es importante en la vida cotidiana del ser humano, ya que la ciencia prácticamente se encuentra en todo. Es considerada de suma importancia en la mayoría de sus casos por los beneficios que se obtienen a través de esta. La pedagogía de cierta forma complementa a la ciencia, ya que esta es la encargada de buscar formas y estrategias para poder solucionar los cambios, fenómenos o problemas producidos. De manera consciente o inconsciente, la sociedad está involucrada en todos los cambios y procesos que se presentan en el mundo. La sociedad es considerada un factor muy influyente tanto como para mejorar el mundo o como para empeorarlo.
A su vez, con la llegada de la pandemia, pues el ámbito educativo fue el que más se vio, pues afectado, ya que varios miembros de la sociedad no cuentan con las herramientas para adquirir los conocimientos que compartimos a través de estas. Es aquí donde se relaciona la pedagogía, también ya que trata de buscar estrategias que ayuden o disminuyan el problema, pues por así llamarlo. Pues en conclusión, se sabe que cada uno de estos componentes, como la sociedad, la ciencia, la pedagogía y la educación, pues juegan un papel muy importante en la vida del ser humano, ya que estas se complementan entre sí. Buscan establecer o adquirir una decisión que favorezca a todos en el ámbito. Y pues ya, sería todo. Gracias, Paola. Muchas gracias. Chicos, tenemos hasta el 5 para subir nuestros videos con la opinión de cada uno de ustedes. Si alguien el día de hoy quiere hacer algún cambio con su trabajo, su escrito, puede hacerlo. Me parece que solamente hay que eliminar el que ya tienen y subir uno nuevo. No se preocupen por la fecha. Si hay algún que diga que aparezca como retrasado, no se preocupen. No lo voy a tomar en cuenta en esta ocasión. Para si quieren hacer algún cambio de aquí al 5 en el escrito y para subir el video, ¿sí? Otra cosa, bueno, ya la siguiente semana van a iniciar Filosofía de la Educación con el doctor Joaquín López García. Hoy es nuestra última sesión conmigo. Y bueno, yo me voy muy satisfecho de escucharlos y de saber que hubo resultados con esta asignatura. Fue un placer para mí poder compartir con ustedes estas semanas. Espero que la dirección me dé oportunidad de poder estar con ustedes en el siguiente semestre. Ya ojalá sea de manera presencial para podernos ver y escuchar de primera mano, ¿no? Y pues nuevamente, gracias por el tiempo, gracias por conectarse siempre, por participar y fue un placer. Nos vemos muy pronto. Gracias y hasta la próxima. Adiós, maestro. Profe. Dime. Profe. Le quería comentar, Coméntame. me mandó mensaje Erandi Isabel Melchor Elías, Ajá. que se tuvo que salir de la sesión por cuestiones familiares y ya no se pudo meter. Sí. Perfecto. Sí. Okay. Gracias. Profe, Gracias, yo le hablaba. A ver, dime. Una compañera que se llama Zaira me había comentado que no se podía conectar hoy a la clase porque tuvo que salir a Morelia por asuntos personales y no sabía Zaira. a qué horas iba a volver. Ok, lo anoto aquí para tomarlo en cuenta. Profe, yo tengo otra duda. Adelante, Paola. Respecto a Paola. lo del video, ¿hay una duración mínima o así que haya establecido? No, es completamente libre el video. Puedes durar 20 minutos si quieres. Ok. Gracias. A ustedes. ¿Alguna otra Profe, duda? ¿le vamos a poner nuestro nombre? ¿Le vamos a poner nuestro nombre para la asistencia o ya sí? Sí, antes de irnos, cierto, se me olvidó. Pero ustedes ¿Ve? ya...